Hola Manuel, Hola doctora, buenas tardes. ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, gracias. ¿Usted cómo se encuentra? Bien, bien, ¿está en su comunidad o anda ya acá? No, ya estoy aquí, doctora. Ah, qué bueno. Ya, ya, gracias a Dios. Estamos aquí en Chihuahua. Ah, pues perfecto, qué bueno, me da gusto, Manuel. Gracias, doctora. Ahorita les puse mensaje a quienes no han entrado en la plataforma. Hay algunos Sí. que no han hecho ninguna actividad, pero no han entrado para nada. Ah, ok, para comunicarme con ellos, doctora. Entonces ya les puse mensaje, o sea, les dije que me fijé que no han entrado y que no han hecho ninguna actividad de esta semana y que cualquier duda pues se comuniquen, este, porque hay dos personas que no, y creo que ahorita me está contestando una, pero como que escribe y borra, quién sabe. A ver, Ah, ok. ahorita le comunico a usted. ¿Qué me dijeron? Pues, Sí, muy bien, doctora. Claro que sí. Por ahí tengo una compañera que acaba de tener un bebé. A lo mejor es una de las que no se ha podido comunicar, pero con gusto. ah, ahí le digo, Tabizón, Manuel, Ah, ok. es la que se está Sí. comunicando que tuvo un Ah, muy bien. accidente, que la chocaron. Ah, híjole, espero esté bien, Tere. Sí, eso fue lo mismo que le puse yo y que no, pues que ha estado con eso, entonces que hasta esta semana va a entrar y a ponerse en orden con las actividades. Pero bueno, pues ya sabemos qué pasa. ¿Quién es la otra que acaba de tener bebé? Jocelyn Zaragoza, doctor. Ay, a ella también le puse que se comunicara. Se está comunicando Tere. Sí, pues esas dos. Ellas dos son las que no han entrado para nada. De los demás sí, sí han entrado. Lourdes está en clase, ya vio que puso mensaje ahí. Y las dos Carlas, pues sí subieron las actividades, pero no se han comunicado, pero sí subieron las actividades de la semana. Entonces ahí estoy al Muy pendiente. bien. Claro Este, que sí. Usted no tiene pero ya con eso ya no hay ninguna información si están inscritas y si está todo en orden, ¿no? Sí, doctora, tengo entendido que sí están inscritas y en orden todo. Ah, bueno, pues con eso, al rato. Es que si están trabajando a veces se complica y más dependiendo de dónde estén. Así es. Ok, pues qué bueno. ¿Y usted regresa la semana que entra al curso? Sí, doctora, el 17 y 18 tenemos el curso. Y ya salen, ¿verdad? Sí, así es, nada más. Para tener el curso ya salimos. Y luego se va a cambiar, usted me dijo, a Mioki o a dónde. A Saucillo, doctora. Ah, ok, a Sí, Saucillo. Pues con la así es. carretera como está es rápido. Sí, así es, doctora. ¿Ya es secundaria general o es secundaria técnica o qué es? Es general, doctora. ¿No sabe dónde está ubicada? No, la verdad todavía no he ido a la comunidad. Es que hay una, está por la carretera que va a la normal.
esa está muy grande, pero creo que hay otra. Le llaman ellos, no me acuerdo cómo le llaman. Lo que antes era la Panamericana divide Saucillo y por ese rumbo creo que hay otra. Ah, ok, sí, es carretera Las Varas, creo, la dirección. Ah, entonces le toca a la que está por la normal. Ah, ok, Pero es sí, muy sí, sencillo, Manuel, porque usted se va pues toda la carretera, pasa las casetas sí. y se mete como a Saucillo. Y por ahí hay una calle, digamos, un entronque que lo saca directo a la escuela. No Ah, tiene muy que bien. meterse todo Saucillo, no, es ahí No, antes en la entrada. Ahí le va a señalar que diga carretera a Las Varas o a Las Varas y por ahí se va y ahí da. ah, muy bien, doctora, muchas gracias. Entonces, Espero y no perderme. no, no, está sencillo, porque si se va acá por las varas y por Ranteño y no, olvídese, va a ir ranchando. Sí, me imagino. Está muy No, bonito, muchas ¿verdad? gracias. Cuando tiene chance, pues se puede venir por ahí, lo que sea, pero si va y viene todos los días, no va a estar pesado. Ah, muy bien, no, sí. Me han dicho que está muy bonito. Sí, muy verde, muy verde. No, Es una muchas escuela gracias. muy grande, a ver, le va a ir bien. Gracias, doctora. Muchas gracias por los buenos deseos. Pues yo creo nada más va a estar usted hoy también. Porque Sí, Lourdes está ocupada, entonces pues vamos a darle. muy a bien, doctora. avanzar. Claro que sí. Bueno, esta es la segunda sesión de la materia de seminario integrador, así es que pues bienvenido Manuel y bienvenidos todos cuando vean la grabación. Los temas, que les presenté que forman parte de toda la materia. Son estos 6 temas. Esta semana pasada trabajamos lo que es la administración y la política pública y esta semana vamos a trabajar identificación de problemas sociales. Entonces, para iniciar, vamos a ver cómo nos fue en las actividades, si le parece. En esta semana trabajamos 2 actividades, bueno, aparte del ejercicio de saberes previos. Trabajamos la presentación de políticas públicas basándose en el documento de Julio Franco, Diseño de Políticas Públicas, y el glosario. ¿Cómo le fue en estas 2 actividades, Manuel? ¿Cómo se sintió? ¿Se le hizo difícil, complicado encontrar los conceptos? Evaluar las actividades. No, fíjese que, bueno, en la actividad número 2 de la presentación, muy padre, estaba muy puntual la información, fácil de localizarla. Ah, Donde ok. sí batallé un poquito, doctora, fue con los conceptos para localizar algún referente teórico confiable, sobre todo ahí de Google académico, Sí. pero los que no logré, creo que nada más fue uno o dos, los conceptos que no logré encontrar ahí en Google académico, nos apoyamos ahí con la inteligencia artificial Ah, y, ok. sí terminé al día jueves la tarea del glosario, pero sí fue la que me llevó un poquito más de De tiempo. tiempo. Ok, muy bien, muy bien. Entonces vamos a ver la actividad 2, que fue la que revisó el documento de diseño de políticas públicas. Está muy puntual, como dice usted, y está muy claro, ¿verdad? Entonces, ¿quiere hacerla su presentación sobre lo que puso en lo de políticas públicas? Déjeme entrar acá para poderle dar. Sí, doctora, está bien. Luego se detiene un poco esta cosa y luego ya, ahí está. Listo, doctora. Bueno, pues primeramente en lo referente a los antecedentes, por ahí rescatamos en primer término, doctora, que, bueno, ahí disculpas ahí por la saturación de texto. Es que mucho de lo que venía, pues se me hacía relevante. Claro,
Dice, mientras la ciencia política se ha enfocado en las relaciones de poder y la administración pública, en la acción gubernamental, las políticas públicas nacieron para estudiar la toma de decisiones en el ámbito de lo público. En palabras de Luis F. Aguilar Villanueva, las políticas públicas son la primera disciplina que se planteó la capacidad directiva de los gobiernos y y su objetivo es incrementar su capacidad de decisión. Posteriormente, también siguiendo con los antecedentes, dice, Practice of Policy Analysis 2007 muestra la evolución de las políticas públicas como una disciplina. Presenta a varios autores clave en la construcción del enfoque de esta disciplina, de los cuales, en mi opinión, cuatro son fundamentales en el área de diseño de políticas públicas por haber compuesto ideas innovadoras para la formulación de las mismas políticas públicas. Estos serían Harold Laswell, considerado el padre de las políticas públicas, seguido por Herbert Simon, Charles E. Lindblom y Yeskel Dror. Y bueno, ahí ya nos enfocamos posteriormente en el primer autor. Dice que se le atribuye a el inicio del estudio de las políticas públicas en 1951 con la publicación de The Policy Sciences, Recent Developments in Scope and Method. En un documento dice que trata sobre la generación de ideas y del uso de información estadística para la elaboración y ejecución de mejores acciones del gobierno. Posteriormente, nos fuimos con el segundo autor, con Herbert Simon. Dice, la aportación de Herbert Simon, Parsons, 2007, a la evolución del enfoque de las políticas públicas ha sido, sin duda, más trascendental que la de cualquier otro teórico. Dice que sus ideas se orientaron a la forma en cómo se toman las decisiones, diseñando el modelo racional de adopción de decisiones. Y bueno, por ahí me imagino que entre sus estudios, pues utilizó los métodos cuantitativos, la búsqueda de la racionalidad ahí para toma de decisiones en cuanto a políticas públicas. Dice, acciones de la política pública, creo que sí fue el último autor ahí que citamos, pero dice, en cuestión de opciones de política pública, el establecimiento de alternativas y priorización de objetivos sería la primera de las acciones. La segunda, la identificación y generación de todas las opciones. Seguiríamos o continuamos con el cálculo y valoración de las consecuencias de dichas opciones. Y por último, comparación de las opciones. Dice, elección de la opción o conjunto de opciones que maximicen los objetivos Ok. priorizados. Aquí nos vamos con el tercer autor, Lindblom. Dice 1917 bueno, no dice la fecha, la segunda fecha, pero dice Lindblom rechazaba la idea de que la formulación de las políticas públicas tendría que obedecer a una serie de etapas y propuso un modelo que tomaba en cuenta el poder y la interacción entre fases y etapas. Según Parsons 2007, aportó una alternativa del enfoque racional de Simon que denominó incrementalismo, también conocido como la ciencia de salir del paso, The Science of Modeling Through. Y por último, pues ya referimos ahí a Charles E. Lindblom. Creo que era el mismo, ¿no, doctora? Sí, Más el mismo, adelante, sí, es el mismo. ¿sí, verdad? Y bueno, ahí continuando con este autor, dice que este enfoque cuestiona el uso excesivo de la racionalidad en el proceso de la formulación de políticas públicas, al contrario de los otros dos primeros autores que promovían o fomentaban la racionalidad, ¿verdad? En cuestión de toma de decisiones para la formulación de políticas públicas. Y dice, eh, en el proceso de formulación de políticas públicas y señala la necesidad de integrar la discusión política en una aproximación en etapas sucesivas a la identificación del problema público. Pues nada más ahí este autor propone una complementariedad en cuanto a los elementos que conforman el estudio de las políticas públicas. Y ya por último, Yeskel Dror, 1928, dice, se mostró más sensible a las limitaciones del análisis de las políticas públicas para países en vías de desarrollo. Esto debido a su experiencia en el gobierno israelí.
propone un modelo que combina elementos centrales del modelo racional con factores fuera del modelo de la racionalidad pura. Y bueno, eso es con respecto a este autor. Y ya nos vamos directo con el concepto. Dice, las políticas públicas son acciones del gobierno con objetivos de interés público que surgen de decisiones sustentadas en un proceso de diagnóstico y análisis de factibilidad para la atención efectiva de problemas públicos específicos, en donde participa la ciudadanía en la definición de problemas y soluciones. Bueno, las políticas públicas son políticas, valga la redundancia, encaminadas a resolver problemas públicos. Y bueno, y ya por Ahí es último, importante, esto que dice usted es importante porque si no se detecta un problema público de la sociedad, de lo que esté, entonces no hay política pública. tiene Eso razón, lo doctor, desencadena todo. Entonces ya de ahí hacen el análisis, hacen propuestas, hacen este estudio de si lo pueden atender y cómo lo pueden atender. de factibilidad, ¿verdad? Y de costos, de Y de factibilidad, de costos, costos, de todo lo que de implica recursos. atender ese problema. Ah, excelente, gracias ahí por complementar y tiene razón, doctora, pues si no se detecta el problema o no se, eh, ¿cómo le diré? Pues sí, no se, si no se detecta, pues no se le va a dar nunca solución, ¿verdad? Y por lo tanto, si no se detecta, pues no va a surgir la idea de crear la política pública o la iniciativa. Ahí en su imagen, ahí también lo resume, mire, dice, se refieren Así a es. todas las decisiones y acciones que el gobierno define o escoge desde problemas públicos susceptibles a solucionar. O sea, hay muchos problemas públicos, pero ¿cuál podemos solucionar? Y luego, ¿cómo lo vamos a solucionar? Y escogen específicamente qué mecanismos particulares van a utilizar para enfrentarlos o solucionar. Así es. Sí, ahí en la lupita dice lo que usted comenta. ¿Sí? Y Exactamente. Ok, bueno, continuamos, Manuel. Gracias. sí, no, gracias a usted, doctor. Y bueno, entre las diferencias entre políticas de Estado, de gobierno y políticas públicas, pues viene esa tablita, ahí vienen en el material. Mientras las políticas de Estado son acciones de gobierno para alcanzar macroobjetivos, eh, y entre sus características dice que intervienen en su diseño y ejecución las funciones legislativa y ejecutiva del gobierno federal, toman decisiones unilaterales de gobierno, es decir, solamente de un lado, ¿verdad? Desde el gobierno o desde estos poderes. Dice, también entre sus características, dice política exterior, fiscal, económica y monetaria. Son las políticas que se relacionan de alguna manera con las políticas de Estado. Por otro lado, las políticas de gobierno, dice, son acciones de gobierno encaminadas a atender los males públicos que afectan a la sociedad en su conjunto, algo similar a las políticas públicas, pero dice, intervienen en su diseño y ejecución el ejecutivo de los tres órdenes de gobierno, y me imagino que municipal, estatal y federal. Dice, decisiones unilaterales de gobierno también son decisiones desde desde el gobierno, ¿vale? Vaya la La redundancia. redundancia. Y dice, programas de gobierno con un sello distintivo de la administración en turno. Y por ahí vienen, me recuerdo que venían unos ejemplos. Ah, acá están en las políticas públicas. Dice, acciones de gobierno orientadas a la atención eficaz, eficiente y legítima de problemas públicos específicos, como usted comentó. Dice, intervienen en su diseño el ejecutivo de los tres órdenes de gobierno, pero en cambio en las otras dos políticas, aquí sí interviene la ciudadanía, no es unilateral la decisión. Dice decisiones consensuadas con la ciudadanía. Y por último, unos ejemplos de políticas públicas son, por ejemplo, el seguro popular o el bienestar de ahora de esta administración. Ujú. Y ya por último, doctora, pues ahí no se nota la imagen, pero las etapas menciona la gestación en un primer término, en un primer momento, cuando se está, me imagino,
realizando un diagnóstico, una planeación de la política pública a atender o el problema público a atender, mejor dicho, el diseño, la etapa de, pues sí, de diseñar ahí las actividades, las tareas, etcétera, la implementación cuando se ejecuta la política pública y por último, como en todo proceso eh, administrativo o la ejecución de algún proyecto, pues se evalúa al último, ¿verdad? Claro, Y, y pues eso fue todo, doctor. Ahí ya muy hicimos bien, la referencia. muy bien, Manuel, Déjeme. gracias. No, al contrario, doctor. Ok, ahí plantea en el documento estas etapas para atender y llevar a cabo política pública, ¿no? Y entonces es desde decidir cuál problema se va a atender, pero luego hay que analizar las situaciones tanto de los poderes como factibles de realizar con estos análisis a profundidad de recursos de todo tipo, de a quiénes van a beneficiar, cómo lo van a beneficiar y si tienen los recursos o no los tienen y luego ya decidir cómo se va a hacer y cómo se va a implementar para dar solución a ese problema. ¿Sí? Y la evaluación, como dice usted, pues es como en todo proyecto debería de ser la evaluación y seguimiento, ¿no? ¿Está funcionando, no está funcionando? Y revisar por qué no está funcionando y regresar al hecho. Aquí lo importante también es esta parte de fundamentar el proyecto a conciencia, ¿no? Este, los proyectos, por ejemplo, el Plan Nacional de Desarrollo, ¿de dónde cree que surge? ¿Cuándo surge? Está apagado su micro, Manuel. Ah, sí, perdón. Híjole, el plan de desarrollo, pues usted había comentado que surge con anticipación o a lo mejor ya cuando toma posesión un determinado gobierno, doctora. Ajá. O no, no sé, la verdad desconozco. Hay un planteamiento desde que están en la campaña electoral. Por Ah, eso ok. se presentan, y no nada más el presidente, sino los diputados, los senadores, traen un proyecto y se enuncia así. El proyecto que trae tal candidato es este, el proyecto que trae. Y un sustento de política pública, porque lo que ellos plantean, pues es atender problemas sociales que se están enfrentando y de esa manera convencer para decir, bueno, yo te ofrezco esto, yo voy a hacer esto para solucionar estos problemas sociales. Y desde ahí viene el movimiento. Ya luego en el poder, bueno, si hay necesidad de cambiar las cuestiones legislativas, actualizarlas, modificarlas. Entonces, se trabaja esto para luego hacer los diseños que requieren tanto de las leyes secundarias como de los programas. Por ejemplo, el Plan Nacional de Desarrollo viene a influir en todos los programas o planes que tienen las diversas secretarías. ¿Sí? Por ejemplo, en educación, que es donde nos puede quedar más claro, ¿no? En el 2019, en el sexenio pasado, hasta en el 2019 se pudo hacer la modificación al artículo tercero y modificarlo, pero ya se traía una visión de lo que se quería hacer. Y entonces se tenía que modificar el artículo tercero para luego modificar las leyes secundarias. El objetivo en general era impulsar una educación inclusiva, una educación de excelencia, pero para ser de excelencia, pues tiene que ser inclusiva y equitativa y de calidad, si no, no logramos la excelencia. Y con ello modificar el modelo educativo que se estaba llevando en México. Y entonces desde ahí
se modifican las leyes secundarias. La Ley General de Educación es una ley secundaria. La ley de niños, niñas y jóvenes es una ley secundaria. ¿Sí? Y todo va relacionado, tiene que ir relacionado con la Constitución. Y en este caso con uno de los artículos, que es el artículo tercero, y los compromisos que ahí se asumen. Ah, ok, Entonces, doctora. esa es Entonces la lo que académica. entiendo es de que primero se modifica la Constitución y en consecuencia ya después se elaboran las leyes secundarias, doctor. Sí. Ah, Es muy bien. que la Constitución es más general, es un documento normativo más general y luego las leyes secundarias o sea, son dirigidas a un solo sector. Por ejemplo, la Ley General de Educación, pues la asume la SEP y lo que va a hacer la SEP. Y ahí dice desde el modelo educativo, desde quiénes van a asistir, las edades, todo lo va a regir desde ahí. Pero esa ley no toca a los otros sectores del país, como lo empresarial o salud. Hay otras leyes secundarias que van hacia salud, hay otras leyes secundarias que van hacia la función tributaria y demás, ¿no? La Secretaría de Economía, de Exteriores y demás. Entonces, eso es lo que se va haciendo. Y el Plan Nacional de Desarrollo también es un eje central para los otros sectores, porque luego a veces creemos que, es que es el que rige educación. No, la SEP tiene su propio plan, su propio proyecto que surge de ese Plan Nacional de Desarrollo, ¿sí? Ah, Y muy bien. todo esto para atender, para hacer políticas públicas y atender problemas sociales. Ah, ok, ¿Sí? muy bien. Y es importante conocer el caminito. ¿Por qué? Porque luego nos dicen, cambió el modelo educativo, es que se les ocurre cada cosa. No, es que no se les ocurre. O sea, ya venía desde un planteamiento de este gobierno y luego está en la ley de la Constitución, está en las leyes secundarias y como tal se hacen todos los ajustes y materiales y todo lo que hay que trabajar para lograr eso. Qué interesante. Sí, por ejemplo, ahorita que cambia USICAM, ahí hay que ver cuál es la ley que dice que USICAM ya no va a estar y quién va a ser el encargado, qué normativa hay y cómo va a estar. Desde las leyes le dice todo. Ah, Sí, sí, tiene razón. sí, porque este gobierno en realidad acaba de entrar Ah, en el 24, entonces apenas están haciendo las modificaciones, aun y cuando es el mismo grupo político, pero es otro gobierno. Y entonces mm, están modificando cosas y nos basamos en las leyes para ver qué es lo que se está atendiendo. Y a lo que voy es que si vamos a atender un problema social, tenemos que sustentarlo tanto con, ahorita decía usted, investigación cuantitativa o cualitativa, y el marco teórico, o sea, ¿qué sustenta que se debe de atender, por ejemplo, el fin a la pobreza o el atender la educación de calidad y de excelencia, etcétera? ¿Y cuáles son los resultados que hay ahorita? ¿Quién dice? No solamente un sector, sino ver dónde están publicados los resultados. muy bien, doctor. Porque, o sea, los que hacen política pública, el seguimiento lo hacen así. Entonces, si un periódico sale y da resultados, pues es la visión del periodista. Pero luego si hay un youtuber que da resultados, es la visión inmediata de inmediatez del youtuber. Entonces yo tengo que irme más allá al instituto, a institutos que evalúan, que dan seguimiento a esos organismos para lo que publican. ¿Sí me explico? Entonces, luego también está la visión de los catedráticos que dan estas materias o que dan
políticas públicas y que también a veces apoyan cómo llevar a cabo las políticas públicas. Oh, excelente. ¿Sí? Muy bien. Bueno, vamos a ver aquí. Ahora vamos con con el glosario. Déjeme si quiere lo pongo y lo vamos viendo y analizando aquí en Muy los bien. productos. Ok, entonces, administración pública, ¿qué es entonces? Bueno, aquí dice que es el estudio de los poderes y problemas, la organización y el personal, así como los métodos de dirección involucrados en la ejecución de las leyes y políticas de las autoridades gubernamentales, según Tavares, 2016, página 34. ¿Y cómo le entiende ahí? ¿Cómo hacen la administración pública? Híjole, pues me imagino que lleva a cabo el proceso administrativo desde la función pública, no desde algún poder del gobierno o alguna instancia, mejor dicho, gubernamental. Sí, tiene que ver con la administración, dice estudio de los poderes y problemas, o sea, ya hubo una política pública, se está atendiendo un problema y entonces desde la administración pública vamos a ver cómo vamos a atenderlo, cómo lo vamos a administrar, y desde dónde tenemos que saber la ejecución, qué dicen las leyes, qué dice la política de la autoridad para llevarlo a cabo. Entonces, por ejemplo, usted como directivo, usted lleva a cabo administrativamente no solo recursos humanos, también lleva recursos, administración pública de recursos, pero también usted es responsable de lo de control escolar. Y control escolar y lo de recursos humanos, hay leyes, usted no los contrata, ni tampoco los corre, sino que hay una normativa establecida. Entonces tiene que conocerse la normativa establecida para llevar a cabo también la administración pública. Así es, doctora. Ok, política, Política. Bueno, encontré que la definición de un problema y su solución requieren irremediablemente de la aprobación o apoyo de los partidos y líderes políticos, según Espinosa 2009, aunque no me no quedó le cuadró muy, mucho. muy ad hoc la definición, pero dice, no, sí, es lo que encontré sobre política, pero no, pues nada que ver. ¿Usted cree que en las escuelas se lleva a cabo la política? Claro, sí, Freire decía que educar es un acto político, se involucran poderes. ¿Y cree que en esta parte los maestros y los diferentes puestos de las escuelas lleven a cabo política pública o se manejen políticamente en la escuela o no? ¿O se interesen por Sí, la política? pues primeramente, como usted mencionó, obedecemos a alguna normativa, ¿no? En nuestro Sí, actuar. Y en segundo término, pues sí, las relaciones de poder, pues ahí están, ¿verdad? En las dinámicas, en los rituales cotidianos. sí. Aquí yo hice un estudio con el doctorado y les apliqué un instrumento a los docentes, en este caso de todo el estado de educación especial, relacionado a las políticas públicas y relacionado a si ellos hacían política y no hubo quórum, no hacían política. ¿Por qué? Tampoco. Porque sí, consideraban que no se involucraban en qué, en problemas sociales.
en atender los problemas sociales y también en tener elementos para atenderlo, o sea, elementos desde, hay niños sin que vengan a la escuela sin comer, ¿a quién, de quién me apoyo para atender la pobreza en mi escuela? ¿De quién me apoyo para atender a los niños jornaleros que vienen y están un tiempo nada más aquí? ¿De quién? Y entonces ellos consideraban que no hacían política. Ay, caray, había un desconocimiento, o hay, ¿no? Un desconocimiento en cuanto a las instancias que debe uno de gestionar los apoyos, doctora. Sí. Y además de que es o sea, la función del maestro, ¿cuál es? No solamente es enseñar, sino que es impactar socialmente en la comunidad. O sea, usted enseña a los alumnos y aprenden cosas, pero también no solamente lo cognitivo, también lo social, también lo emocional, también cómo está su comunidad, a valorar cosas de la comunidad, a participar, a ser respetuosos, los valores, todo eso. Y eso impacta en la comunidad. Y eso también es una labor del maestro, que también se ha olvidado mucho, ¿no? Sí, sí, tiene razón. Entonces, esta Bueno, aunque parte, ¿no cree que a veces la política lo vemos como, ah, es que soy de este partido o este partido y ya? O yo no soy de ninguno y no me meto. sí, definitivamente lo relacionamos luego con los partidos, ¿no? Y Con va mucho la más allá. partidocracia. Sí, y va mucho más allá. Ok, vamos con el siguiente concepto. Gestión de recursos. Gestión de recursos, dice, la gestión de recursos es el proceso de planificar, asignar, utilizar y controlar de manera eficiente los recursos disponibles en una organización, proyecto o actividad con el fin de alcanzar objetivos específicos de manera efectiva. Los tipos de recursos que se gestionan son humanos, el personal, sus habilidades, tiempos y responsabilidades, los materiales como los equipos, herramientas, insumos, materias primas y los financieros, que es el presupuesto, los costos, la inversión y el financiamiento. Ok. ¿Cómo hace usted la gestión de recursos en su escuela? La verdad, doctora, es que estoy en en la función directiva, pero mi puesto es la de subdirector. Todavía no estoy como director. Y, ay, jole, si yo le platicara, pero no, la verdad, el director se encarga de todo, pero no, es esa discreción, doctora, como estamos en un pueblito, no hay rendición de cuentas ni transparencia. Por ahí también se maneja pues los recursos de sociedad de padres, de la tiendita y una parcela que se renta, Mm. pero todo esa discreción, la verdad. Por ejemplo, todo eso está normado en leyes. Lo de la parcela, como está en una comunidad rural, ya sea que la renten, que tenga producción, ese dinero, por ley, se comparte en los docentes de la escuela. Ah, desconocía eso, doctora. Busque la ley, porque Ah, a lo ok, mejor sí se acá a renta. Sausalito le toca. Y si se renta, entonces ese dinero, ¿cómo se reparte? ¿Sí? Ah, ok, no, pues, Y no luego, se reparte, ¿verdad? y luego si ¿dónde llevan las cuentas en un determinado momento? Que esos serían recursos financieros del dinero de la parcela o del dinero de la tiendita o qué se acuerda. O sea, todo eso tiene que estar normado, ¿sí? Y luego está la otra parte de los recursos humanos, ¿sí? Y entonces los recursos humanos es en las escuelas, ¿qué pasa? Llega el personal y luego, Pues llega ahí con una orden de presentación y bueno, se le asigna ahí, según la orden de presentación, la función que corresponda. se le debería, si hablamos del deber ser, ubicado en la función que corresponde. Y entonces Sí. ahí hay una normativa más arriba de la escuela.
que me está dando al recurso humano que me falta o que va a intercalar o cambiar. Y entonces ese recurso humano lo tengo que yo nada más recibir y ubicar en lo que viene asignado, que luego a veces no se hace, ya saben. Y luego, entonces estamos hablando de recursos financieros, recursos humanos. Humanos. Luego, ¿qué más? Técnicos, ¿no? Decía, o Lo técnico también, ¿sí? sí, Decían el otro día en una de las clases, el director, es que son muchas sí, cosas, porque además de administrar, de organizar, de saber cómo va a llevar al equipo de trabajo hacia a diseñar un plan de trabajo, a ir avanzando hacia solucionar los problemas de la escuela y que todos participen, tiene que tener visión de ver la comunidad y cómo se va a relacionar con la comunidad. así es. Sí, es complicado, muy Sí, complicado. sí, sí, es muy complicado, pero pues sí se puede hacer. Claro. Cuestión de que no duren un día nada más en la escuela, ¿verdad? Sí, la verdad, sí. Bueno, políticas sociales, ¿cuáles son? Dice, es el conjunto de acciones desarrolladas por el Estado a cualquiera de sus niveles encaminadas a incrementar el bienestar de la población y a resolver lo que en un momento, perdón, dado se definan como problemas sociales, según Sabino. Entonces, aquí son otra vez conjunto de acciones que desarrolladas por el Estado, que tiene que ver con lo que usted expuso, ¿no? Y Sí, entonces aquí encaminadas, e incrementadas al bienestar de la población y volvemos a atender problemas sociales que así beneficien es. y den A la solución mayoría. a, a lo que pasa en la sociedad. Desarrollo sostenible, Aquel desarrollo que satisface las necesidades presentes sin comprometer las opciones de las necesidades futuras, es decir, no agotar ni desperdiciar los recursos naturales. que sea sostenible por él mismo, ¿no? Sí, así es. Cuidarlo, cuidarlo en el uso y en la producción para que no haya escasez y se pueda seguir utilizando. Gobernanza, Gobernanza es la realización de relaciones políticas entre diversos actores involucrados en el proceso de decidir, ejecutar y evaluar decisiones sobre asuntos de interés público, proceso que puede ser caracterizado como un juego de poder en el cual competencia y cooperación coexisten como reglas posibles y que incluye instituciones tanto formales como informales. La forma e interacción entre los diversos actores refleja la calidad del sistema y afecta a cada uno de sus componentes, así como al sistema como totalidad. entonces, ¿qué vendría siendo? ¿Cómo lo entendemos? Híjole, pues es como, pues es un proceso, ¿no? Dice aquí de decidir, ejecutar y evaluar decisiones sobre asuntos de interés público, creo que es lo más relevante. Y luego Mm, arriba le especifica, o sea, son, tiene que ver con la realización de las relaciones políticas entre diversos actores, ¿sí? Involucrados en eso, en decidir, ejecutar y evaluar los asuntos de interés público. Entonces, esa sería la gobernanza. muy bien. Eh, Y acá lo vuelve a decir al final, la forma de forma, interacción entre los diversos actores que reflejan la calidad del sistema y efectúa cada uno de sus componentes, así como el sistema en su totalidad, como totalidad. Bueno, vamos al que sigue.
Planeación estratégica. Dice, definir y establecer una serie de pasos orientados a la obtención de uno o varios resultados enmarcados en un tiempo determinado. Ujú. Hay diferentes tipos de planeación, pero la planeación estratégica es muy común que se utilice en las administraciones públicas de los diferentes niveles de gobierno, ¿sí? Bueno, En las eficacia, empresas también se lleva a cabo, ¿no, doctora? sí, también lo utilizan. Tiene que ver con la metodología de marco lógico, por ejemplo, que la Ah, ok. utilizan ellos también. Y luego ya vienen los conceptos que habíamos visto, ¿no? Eficacia, Eh, Dice capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. Capacidad de una organización para lograr los objetivos, incluyendo la eficiencia y factores del entorno. eficiencia, Capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un efecto determinado. Expresión que mide la capacidad o cualidad de la actuación de un sistema o sujeto económico para lograr el cumplimiento de un objetivo determinado, minimizando el empleo de recursos. hacer lo mismo con menos recursos, ¿no? Equidad, Menos recursos. Valorar las desigualdades desde una idea de justicia. y aquí aparece la justicia social. Y luego la relevancia, Es el grado en que una información, acción, contenido o decisión contribuye de manera efectiva al logro de un propósito, la resolución de un problema o la comprensión de un asunto. muy bien. Y calidad, Calidad es un concepto amplio que se refiere al grado en que un producto, servicio, proceso o resultado cumple con los requisitos, expectativas o necesidades de quienes lo utilizan o reciben. muy bien. Usted sí tiene la presentación de normas APA. La presentación de normas APA, debo de tenerla, doctora, por ahí. Si no, ya se las puse de todos modos ahí en la plataforma, en la área Ah, muy de bien, comunicación, para que la perfecto. consulten. El APA 7, ¿verdad? El APA 7 sigue estando activo. Muy bien. Hay un documento de Silvia Smelkers que nos habla de los conceptos que vimos ahorita. Ella dice, en cuanto al del sistema educativo, la evaluación de los centros escolares, se llama el documento. Dice que la relevancia en un sistema educativo para ser de calidad debe de ser capaz de ofrecer a su demanda real y potencial, o sea, a sus alumnos, el aprendizaje que resulte relevante para la vida actual y futura de los educandos, para las necesidades actuales y futuras de la sociedad en la que esto se desenvuelve. Eso sería relevancia de la educación. Y en la relevancia de los objetivos y de los logros educativos, entonces se convierte esta relevancia en el componente esencial de esta manera de entender que la calidad de la educación, fundamentalmente porque la relevancia tiene mucho que ver con la capacidad de asegurar la cobertura y la permanencia de los alumnos dentro del sistema educativo. Si no hay relevancia, si no estoy atendiendo la demanda real, no, si no estoy dando calidad en la educación, pues entonces no estoy asegurando la cobertura y la permanencia de los alumnos. ¿Por qué? Porque luego viene la deserción. ¿Sí? Sí, sí, muy bien. Y luego ella nos maneja también lo de la eficacia, pero desde los centros, la evaluación de los centros escolares, entendiendo la eficacia como la capacidad del sistema educativo básico de lograr los objetivos, suponiendo que estos son relevantes con la totalidad de alumnos, nada de que con unos cuantos, sino con todos, que teóricamente deben de cursar el nivel y en el tiempo previsto para ello.
el sistema educativo será más eficaz en la medida en la que se acerque a esta finalidad. El concepto entonces de eficacia incluye cobertura, permanencia, promoción y aprendizaje real. Entonces, se van a lograr los objetivos con la totalidad de alumnos en el tiempo previsto, lo que se requiere por cada alumno, y entonces vamos a lograr que no exista la deserción, que exista la cobertura, que permanezcan en la escuela, que pasen de grado con la promoción y que en realidad tengan un aprendizaje real. Eso sería la eficacia. Muy bien, doctor. Y luego, hablando de equidad, pues la equidad en el sistema de educación básica se presenta como obligatorio en una determinada edad para ser de calidad. Aquí hay que reconocer los diferentes tipos de alumnos que acceden a educación básica en diferentes puntos de partida y al hacerlo, pues ofrecer o atender diferencialmente, o sea, hacer una planeación diferenciada, diversificada, para asegurar que los objetivos de la educación se logren. Y de esta manera atendamos a todos. Entonces, la equidad implica dar más, apoyar más a los que más lo necesitan, y la equidad se verá reflejada en la eficacia. Y todas se van relacionando, la relevancia, la equidad, la eficacia, la eficiencia. Y entonces en la eficiencia, un sistema educativo será de mayor calidad o un sistema comparado con otro cuando logra resultados similares con menos recursos. ¿Ok? Bueno, muy bien. ¿Hasta aquí alguna cuestión? ¿No? No, pues muy interesante, doctora, cómo maneja los conceptos la doctora Silvia Schmelkes. Sí, esta semana participó desde la Universidad Iberoamericana en la UNESCO en un simposio sobre evaluación de los aprendizajes con esto de la calidad. Y estuvo muy interesante porque hubo otros ponentes de otros países, uno de Costa Rica, ella, otro de Europa. Y lo que manejaban que me llamó mucho la atención es que la mayoría de lo que ellos ven es que lo que decía Silvia Melkers es que los sistemas educativos le han dado más prioridad en estos últimos años de los cambios de sistemas educativos en los países, preocupados más por el acceso, o sea, por tener alumnos y atender a la población, que por la calidad de los aprendizajes, porque aprenda. Y entonces dice ahí que sí hay que verle el acceso, pero también hay que ver que logren aprendizajes significativos, que sepan leer, que sepan eh, rescatar información de textos, que sepan utilizar las matemáticas aun y cuando utilicen otro tipo de recursos y otras cosas que maneja ahí, pero que no solamente centrados en el acceso. Y ya ve que la inclusión, cuando hablamos de inclusión, si no hay acceso, participación y logro, no es inclusión. Y si no hay inclusión, no hay calidad. Entonces eso es así como, ¿y entonces dónde quedó la calidad de las escuelas? Está interesante los Sí, datos está que ya... muy interesante, qué padre. Sí, Y hay manera de encontrar esa conferencia, doctor. usted se puede inscribir. Ah, Déjeme sacar la liga y los cursos que aparezcan, bueno, cursos o ponencias. Bueno, a mí yo la tengo ay, no me voy a acordar cómo se llama el programa, y ella me mandó la invitación para que asistiera, entonces ya me inscribí, es un programa de la UNESCO, pero es ah, ok. gratis. Y también Ah, hay qué padre. ahí se la mando.
y también Sí, ahí gracias. se inscribe y luego le van mandando información a su correo y ya si le interesa, pues participa. También saben dónde, Manuel. ¿En En dónde? Santander tiene un programa académico, Santander Académico, no sé si lo ha escuchado. No, la verdad no, doctora. No necesita tener cuenta en Santander, no necesita, o sea, pagar. Son varios cursos a nivel internacional y de universidades con los que ellos están relacionados. En ocasiones sí tienen costo, en ocasiones no tienen costo, pero en ocasiones ellos también le ofertan la beca para que tome el curso. Y también hay cursos muy interesantes. Ah, qué bien, voy a explorar ahí la página, doctora. Sí, Gracias. déjeme anotar, mandarle lo de la UNESCO. Gracias, doctora. Ok, bueno, esta semana vamos a trabajar lo que es identificación de problemas sociales. Entonces, vamos a entrar a plataforma, si no es que ya está dentro, y vamos a ver un video muy corto que se llama Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, qué son y cómo alcanzarlos en la área de comunicación. Aquí abajo está comunicación y luego novedades y aquí abajo está. Ah, sí, doctora, muy bien. ¿Ya lo Claro encontró? que sí. Ese lo vamos a ver. Dura unos cuantos minutos. Voy a Muy quitar bien, el doctor. para no Claro que sí. véalo desde el inicio, por favor. ¿Cómo, perdón, doctora? Desde el inicio. Muy bien.
Listo, doctor. Muy cortito, ¿verdad? Muy puntual. Sí, muy padre el videito. Muy optimista Sí, muy claro. y ambicioso. Sí, totalmente. Muy difícil, ¿no? Que se pueda incidir en algo si pues no se cambia el sistema, las estructuras político-económicas que imperan en estos días, ¿no? Las Sí, va a estar porque muy, muy difícil. en esas reuniones de la UNESCO, recordemos que hay un apoyo para los países, entonces también por eso participan los países. Yo creo que si no, no participaban. Entonces, cada país dice, bueno, yo tengo ciertas condiciones, yo me comprometo a esto. Y entonces hacen sus compromisos de avanzar según lo que ellos creen desde su política pública. Volvemos a lo mismo. Y entonces, aquí son al 2030, pero al 2030 ha ido cambiando cuántas veces los tipos de gobierno. Entonces, tendría que analizar todos los factores que inciden en esas políticas públicas, en esos compromisos de la Agenda 2030, para poder ir avanzando y mover y que haya otro resultado, ¿no? Sí, así es. Pero bueno, algo se tendrá que ir haciendo, esperemos, ¿no? Hijo yo. Sí, pues la utopía de Galeano, ¿no? Si no avanzamos, pues no, no se aleja más el objetivo Sí, y pues hay que ser optimista, hay que tener esperanza. hay que tener esperanza exactamente. Bueno, yo tengo esta presentación de un foro que se llevó en Corea en el 2015. En el 2015, trabajaron este objetivo de educación de calidad, equitativa e inclusiva, así como aprendizajes durante toda la vida para todos. Fíjese, ¿hace cuántos años son? Ya son 10 años, Ya ¿sí? 10. Porque fue en mayo del 2015, ya son 10 años. Y estos son, es lo que, parte de lo que presentaron ellos en este foro. Los resultados, habría que ver si creemos que se ha avanzado, por ejemplo, si hay mejores resultados en México o no. Hoy no me quiso hacer caso. Como antecedentes, la Agenda Mundial de Educación 2030 forma parte de estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que componen la Agenda de Desarrollo Sostenible. Estas metas mundiales tienen el propósito de estimular, lo que decíamos ahorita, durante los próximos 15 años, que ya llevamos 10, los 5 ámbitos fundamentales que son los seres humanos, el planeta, la prosperidad, la paz y las iniciativas conjuntas, que serían las 5 P. El éxito de estos objetivos dependen en gran medida, por supuesto, de los resultados en educación. Fíjese el peso tan enorme que se le da a la educación. Nosotros lo vemos como yo soy educación y lo demás es otra cosa. Los objetivos de desarrollo sostenible entonces reflejan la importancia de la función que desempeña la educación al resumir sus metas en objetivos singulares, que es el objetivo de desarrollo 4, educación de calidad. O sea, el objetivo 4 corresponde a educación. Y entonces, esta declaración del 2015 de Corea, de Inochen, de República de Corea, plantea que se están basando en el Movimiento Mundial de Educación para Todos que se inició en Tailandia en el 1990 y se reforzó en Dakar en el 2000. Y ahí surge la educación para todos. Los objetivos de desarrollo del milenio
en el ámbito de la educación han conseguido progresos significativos aún y con todo esto, pero muchos de sus objetivos, incluidos en el acceso universal de la educación primaria, siguen sin alcanzarse, porque estamos hablando a nivel mundial. Actualmente, estamos hablando del 2015, ¿eh? 58 millones de niños están sin escolarizar y la mayor parte son niñas. Además, 250 millones de niños no están adquiriendo las habilidades básicas, a pesar que más de la mitad de ellos han pasado al menos 4 años en la escuela. O sea, con todo que han estado, aunque sea 4 años en la escuela, no tienen las habilidades básicas. Y los números son impresionantes, ¿no? Sí, no se ha alcanzado los objetivos. Entonces, en el marco de este foro, de este foro mundial del 2015, que el logo era garantizar una educación de calidad, inclusiva, equitativa y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos, hace hincapié en cómo traducir estos compromisos formulados en el foro a nivel nacional, regional, mundial y proporciona orientación a cómo se va a desarrollar al 2030. Esa era la idea. Entonces, ellos plantean que el derecho a la educación, para lograr esa educación con equidad, con inclusión, con equidad, se inspira pues en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es el derecho sustantivo, que está consagrado en diferentes instrumentos jurídicos y en el ámbito internacional, pues en el derecho a la educación, que quedó sólidamente establecido en la Convención de la Lucha contra la Discriminación desde 1960 y no se había respetado. Este foro del 2015 hace un inventario sobre los logros alcanzados desde el año 2000 y se traza con ello el rumbo a lo que se quiere lograr al 2030. Entonces, si hablamos de derecho a la educación, hablamos de que participan 166 países, de los cuales han ratificado la Convención y la lucha contra la discriminación en la esfera de la enseñanza y en los derechos económicos, sociales y culturales. 166 países, mientras que 136 países protegen el derecho a la educación en sus constituciones, solamente 136. De los 166 países, estos han aprobado leyes en pro a tener educación gratuita, mientras que 183 países han aprobado leyes en pro de educación obligatoria. Entonces, ¿cuál es la duración de enseñanza gratuita? En promedio mundial, que dure 12 años. En promedio, el más corto, 5 años y el más largo, hasta 15 años. En cuanto a la enseñanza obligatoria, pues que sea obligatoria nada más 10 años. La más corta tiene 5 años de obligatoriedad y la más larga 15, dependiendo de los países. Con lo cual, 121 millones de niños y adolescentes nunca han asistido a la escuela o han abandonado los estudios. Entonces, si vamos a la educación inclusiva no solo responde a la necesidad de cada alumno y se adapta a ella, sino que es pertinente para impactar a una sociedad y ser respetuosa de la cultura en un proceso de doble sentido. Decíamos, lo que se pretende es que la educación impacta en la sociedad. Entonces, la inclusión trata de hacer efectivo el derecho a la educación mediante la integración de los estudiantes
el respeto a sus necesidades, capacidades, características y la supresión de todas las formas más de discriminación en el contexto de aprendizaje. Con ello, la inclusión va a orientar las políticas educativas, prácticas educativas, a partir del hecho de que la educación es un derecho fundamental y constituye la base de una sociedad justa y equitativa. Y si hablamos de educación inclusiva, pues entonces la educación inclusiva exige adoptar y transformar el sistema educativo en general con métodos de enseñanza que sirvan para todos los niños y respeten la diversidad. Con ello también se exige una atención amplia de medidas en los planes de estudio que atienda la diversidad, en el índole también de la enseñanza y en la calidad del contexto de aprendizaje. Y si nos vamos a las cantidades, más de 30 millones de niñas están sin escolarizarse en 2012, de las cuales el 40%, el 48% se suponía que nunca llegarían a ir a la escuela. Recuerde que las niñas es un grupo vulnerable a nivel mundial porque en muchos sectores no importa que ellas asistan a la educación, o sea, no tienen derecho. Seguimos todavía excluyendo. En el mundo, 1 de cada 6 adolescentes permanecen sin escolarización y 1 de cada 11 niños en edad de cursar estudios primarios también están sin escolarizar. Y aquí también se trata de combatir la marginación, algunos factores que contribuyen a que no exista la educación ni tengan derecho a la educación. Tendría que ser la ubicación geográfica de las comunidades, el VIH, por ejemplo, en África, que es muy común, las condiciones étnicas, la discapacidad o el sexo, ser hombre o ser mujer. Y si hablamos de calidad, pues la Declaración Mundial sobre Educación para Todos hace hincapié en que todos, niños, niñas, adultos, jóvenes, tienen derecho a una educación y que se respondan a sus necesidades de educación y que fuera esta educación pertinente para su vida. Aquí se aborda la crisis de la calidad de los aprendizajes, no solamente el acceso, sino la calidad en los aprendizajes para definir nuevamente cómo existen los sistemas educativos. Y en este sentido, la calidad del aprendizaje no solo es esencial para satisfacer las necesidades básicas de la población, sino también es un factor indispensable para fomentar las condiciones que hacen posible la paz y el desarrollo sostenible en el mundo. ¿Qué tanto impactamos en la paz y en la sostenibilidad del planeta en nuestra educación, como damos la educación? Y entonces, si hablamos de calidad, los resultados de aprendizaje se calculan en ese momento, en el 2015, que el 38% de los niños y niñas están adquiriendo las nociones básicas de lectura y aritmética a nivel mundial, ¿eh? Y más de la mitad de ellos han pasado ya 4 años en la escuela. Perdón, el 38% no están adquiriendo y han estado 4 años en la escuela. 1.4 millones de nuevos docentes de primaria se necesitarían en este 2015, de este evento. Y más de 3.4 millones serían necesarios al 2030. Estamos hablando de cuántos docentes se necesitarían. 28 países no van a disponer de suficientes maestros de primaria al 2030. En 8 países el salario promedio del docente es inferior a $10.
Y en un tercio de los países que disponen de estadísticas, al menos el 75% de los docentes activos han recibido la capacitación que existe las normas nacionales. Entonces, se necesitan buenas condiciones para lograr la educación de calidad. Escuelas seguras, manuales escolares, equipamiento y con ello conocimientos básicos para los alumnos, capacidad para solucionar los problemas, competencias cognitivas, sociales y emocionales, respeto a los derechos humanos, pensamiento crítico y diversidad cultural, pero que también las escuelas tengan agua, aseo y electricidad. Si no, pues no vamos a poder lograr y atender a la población. Y si hablamos de aprendizaje para lo largo de toda la vida, solo el 54% de los niños tienen oportunidad de asistir a las clases en preescolar. 126 millones de jóvenes son analfabetos. Solo uno de cada 4 países crean programas de secundaria de segunda oportunidad para los jóvenes. Alrededor del 23% de los alumnos de secundaria superior están matriculados en cursos de educación y formación técnica y profesional. Solamente el 23%. 781 millones de adultos son analfabetos. Por medio de esta regla, menos del 3% del presupuesto nacional de educación se designa a la alfabetización y a programas de educación para adultos. Menos del 3%. Y entonces hay muchas vías de aprendizaje, dice aquí, los beneficios de aprendizaje sería para el individuo, pues lograr una vida saludable y un empleo decoroso, para la sociedad, contribuir desde la educación de calidad a la paz, a la ciudadanía responsable y al desarrollo sostenible, y para la economía, contribuir al crecimiento económico integrador y sostenible. Y eso tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible planteados todavía al 2030. Nos faltan 15 años más. ¿Cómo cree que vamos? No, pues vamos al revés, no vamos para atrás. Se me hace que han subido las cifras. Pues, híjole, sí, sí, sí. Por eso los cambios que se han hecho, por ejemplo, si se fija, ¿hace cuántos años es preescolar es obligatorio? ¿Cuántos años será? Pues relativamente pocos, ¿no? Pues Que el sexenio pasado no, fue el antepasado, sí, unos 10 años más o menos. ¿No? más o menos. Entonces, a partir de que se vio que la población que asiste a preescolar era muy baja. Y aún así, que ahorita es obligatorio, no se respeta el que sea obligatorio, no lo llevan los padres. No, Porque ya ahorita, o sea, secundaria ya es obligatorio, pero también ya bachilleres es obligatorio y no van. sí, así es, Si hablamos de aquí de México, no, ¿verdad? así es. Y entonces aquí pensaríamos, ¿cuáles cree usted que son los problemas sociales que hay aquí en México, en Chihuahua, en México, en el país? No, pues todos los que de los que están ahí como objetivos, creo que contamos con todos. Por ejemplo, pues el más puntual, creo que el más relevante es precisamente el de la pobreza, ¿verdad? Pero también tenemos, por ejemplo, desabasto de agua, este, las, creo que los productos que se siembran y cosechan, creo que no siempre son los idóneos para la geografía, ¿no? Del estado.
Bueno, la vida submarina ahí sí, a lo mejor esa sí sale sobrando, ¿verdad? Porque no tenemos mar, pero híjole, pues es que todas creo que inciden y están correlacionadas. Ok. La Este, reducción de las desigualdades creo que también es un problema relevante. sí. De género todavía, fíjese que en mi escuelita, el Día de las Madres, una de las maestras propuso que se le regalara a las madres productos de limpieza. Yo, hijo, no puede ser. ¿Cómo? Y lo hicieron, sí, doctora, lo hicieron sus despensitas así de productos de limpieza. Y yo, no, ya en un consejo les dije, oigan, pues es que estamos reproduciendo ahí roles y estereotipos de género, no puede ser que nosotros como institución, pero es que hay mucha ignorancia, hay mucha desinformación y eso es clave también. Sí. No hay profesionalización también y bueno, pues muchos problemas que caen en cadena, pero sí Pero es, fíjese, ¿cuánto personal es? son 17 docentes. Pues son muchos, como para ninguno. Es más, como mujer, alguna de ellas debe ser madre de familia. ¿Le gustaría que le regalaran eso? ¿Eso le pide al hijo que me regale Eso cosas? es lo que me dijo mi esposa, eso les hubieras dicho, pero ¿De Andy se qué me echaron piensa o encima, algo así? me dicen, no, profe, no sale sobrando, dice, no sobra, esto no está de más. No, le digo, pues no está de más, pero el mensaje que estamos dando, pero no, pero fíjese, o sea, nada más para darnos cuenta, en cuestiones de género estamos en pañales también. Sí, hay mucha falta de información, pero como que, ¿qué piensa usted? ¿Por qué no leemos? ¿Por qué no nos informamos? ¿Por qué no nos documentamos? ¿Qué pasa? Yo creo que es falta de lectura también, tiene mucho que ver, pero híjole, pues no sé, estaría difícil determinar las causas, pero yo creo que mucho tiene que ver la falta de lectura. La falta de lectura y de información, porque luego, o sea, si nos vamos, tenemos que voltear a ver la comunidad, ¿no? ¿Y qué es lo que vemos en las redes sociales? Porque la información mucha está ahí. Entonces, Exacto. y a veces Es, usted ve y dice, ¿quién está viendo esto? Es más, que existan personas que tienen tiempo para hacer los TikTok y los estos, los otros. Es increíble, ¿no? tiene razón, no me he puesto a pensar eso, pero sí, yo les dije en el consejo, oigan, pues hay que dejar un poquito el TikTok y el Face y hay que leer un poquito, porque sí, la información que estamos consumiendo, pues no es la idónea. Sí, y eso impacta en sus alumnos porque eso les están inculcando. Sí, y fíjese que uno pensaría que como es un pueblo hay más valores, pero no, ¿eh? La verdad ahí se ve mucho materialismo, mucho individualismo, mucha falta de valores, aún siendo un poblado pequeño. Creo que se me hace que está peor, pero sí mucho materialismo y mucha falta de valores. Sí, 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 tiene mucho, son muchos factores los que inciden, pero sí, es más, a mí me ha pasado que, por ejemplo, a veces ya ve que todo sale, si hablamos de esto, va a salir ahorita nos va a salir información en el teléfono, en lo que usted consulte. Ah, sí, Y pero luego, sí, a veces, nada más con ver las noticias así como en lo general, dice usted, ¿y esto si esto no es cierto? Esto tampoco, o sea, ¿cómo es posible? Y mucha gente le cree, sí lo cree, sí, o sí, sea, se queda con esa información así es. y eso pues también mueve masas. Sí, Acuérdese que eso es, o sea, distractores y eso es control. Eso así también, es, doctor. eso también es control. Pues a ver, ojalá que Saucillo esté un poco más despierto porque todo, cada cosa es diferente. Sí, O ¿verdad? Cada mucho, contexto tiene sus características. Sí, sí, sí. sus, Espero y sus sí. diferencias. Sí, claro que sí. Bueno, este, mire.
La actividad que vamos a hacer, que van a hacer esta semana, una es, va a entrar al foro y usted va a poner identificando cuáles son los problemas sociales en México, cuáles cree que son los principales problemas en México y los va a describir. Y luego va a revisar dos aportaciones de dos compañeros y va a comentar pues está de acuerdo, si que le parece la información que el otro plantea y esto. Vamos a empezar a meternos en lo que son los problemas sociales de México. Y luego ya después vamos a pasar a más profundidad donde nos podemos sustentar para saber esto. Esta es la primera parte, ¿ok? Que yo creo, no sé si quiere hacerlo ahorita, si le alcanza el tiempo. Sí, como guste, doctora. Si Eh, quiere hacerlo y luego ya vemos lo que va a ser de tarea del video. Entre en muy el bien, foro y sirve que veamos si no tiene problemas para entrar al foro, Manuel. muy bien, doctora. Sí, está bien.
Listo, doctora. Tenía el micrófono cerrado. Este, ya Ya, luego listo, que, ¿eh? sí, gracias. Yo creo el domingo, lunes, revisa a ver si sus compañeras pusieron algo para que les comente lo que usted puso y lo que ellas Sí, con pusieron. gusto. Con gusto, doctora, claro que sí. Luego ya lo vemos. Y la otra actividad, que esa sí la va a hacer de tarea, es pobreza, desigualdad, políticas sociales en México. Son los resultados de una encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares del 2022 que aplica el INEGI, ¿sí? Hay un instituto que es el Coneval, Consejo Sí. Nacional de Evaluación, Ujú. que no sé si supo que acaba de desaparecer Así es, sí, y tiene que ver con las lastimosamente. políticas públicas, exacto. ¿Qué es lo que hacía Coneval? ¿Sí sabe? Pues se encargaba era un organismo para evaluar precisamente los niveles de pobreza y desigualdad, ¿no? O sea, haga de cuenta que las funciones es que el INEGI realiza las encuestas, realiza las visitas a domicilio, realiza el levantamiento de datos y luego los reúne y los hace, los junta y los pone en archivos, pues, en toda la El trabajo de información, campo se avienta, ¿no? todo el trabajo de campo y digamos, de gráfico de cada aspecto. Y entonces, el Coneval lo que hacía era revisar toda la información, revisar los instrumentos y la información que ellos tenían y hacer la interpretación y presentarla en documentos. Entonces, se decidió es que ahora el INEGI haga todo el proceso, que no Ah, ok. solamente haga esa parte que hacía, sino que ahora la complete y presente la información completa. Esta encuesta nacional de ingresos y gastos está muy, muy interesante. Y el video, yo le sugiero, es un video largo, lo puede ir viendo en partes, pero que vaya Ujú. tomando notas. Son Sí, algunos ponentes que se presentan en este video y hacen desde diferentes ópticas. Es un economista, es una docente catedrática de una universidad y otro maestro de una universidad. Y ellos hacen la revisión de esta encuesta, pero de diferentes puntos de vista de los estudios que ellos han hecho. Entonces, aquí es interesante tomar en cuenta los recursos que ellos están mencionando para revisar la información presentada, lo que le parece más relevante, nos va a servir para en este momento que vamos a revisar los problemas sociales en México, tener mayor fundamento y con bases de investigación para esos resultados que están publicando. Aun y cuando esta es del 2022, luego revisaremos si hay necesidad la información más actual. Pero aquí nos van a dar esos datos, ¿sí? muy bien, doctora. Claro Y que sí. esa va a ser la tarea, Manuel, Muy bien, doctora. Ujú. ¿sí? Todos modos, ya sabe, cualquier duda, pues me manda mensaje y lo vemos, ¿ok? Y ahí Claro que está sí, gracias, pendiente doctora. de sus compañeros. No, gracias a Claro usted. que sí. Se me hizo que se fue rete rápido hoy. Sí, muy rápido. Sí, bueno, No, entonces nos muchísimas volvemos gracias. a ver el miércoles, Manuel, ¿eh? Claro, doctora, que esté bien, Cuídese, que cuídese esté mucho. muy bien y nos vemos. Un Gracias. abrazo. Hasta Hasta luego, luego. gracias. Bye.